preocuparnos de evangelizar a cuantos más mejor, pero de uno en uno. Y el modelo apostólico fue germinal, pequeño, pero auténtico. El título de la ponencia, Jesús, el primer y más grande evangelizador, ha sido tomado de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Hemos querido iluminar ese título pues con unos textos del Nuevo Testamento en los que Jesús aparece como aquel que llama al seguimiento. Un seguimiento que siempre nace con una llamada que nos sobrepasa y que nos sobresalta y que nos sobrecoge. Y después hemos estudiado tres textos fundamentalmente. La primera llamada en el Evangelio de Juan, por el testimonio de Juan Bautista, y hemos descubierto cómo la evangelización pasa por medio del testimonio, del encuentro personal con Cristo que te convierte en testigo para acercar a otros al Señor. Que siempre es necesaria e imprescindible esa experiencia del Señor Jesús, esa experiencia personal, que se transmite a los otros, que si no, no es posible tal evangelización. Y que esa evangelización acaba en la fiesta, en el encuentro, representado en el Evangelio de Juan en las bodas de Caná. También hemos estudiado el texto del endemoniado de Gerasa, en el que podemos ver o vislumbrar a lo mejor un paradigma de este acercamiento a los alejados, a los hombres que están situados a la otra orilla, en la orilla del neopaganismo. Un encuentro del Señor que es un diálogo profundo con esa cultura para descubrir el mal que verdaderamente aqueja al hombre, para poder sanarlo desde dentro y para poder enviarlo a anunciar el Evangelio pues a los suyos. No todas las personas tienen que optar por seguir al Señor tan de cerca, ¿no? El Señor nos da ahí un ejemplo de cómo la evangelización es capacitar a los hombres para asumir la propia vida y dar testimonio pues allí donde se encuentran, lo que hoy llamaríamos en sus ambientes, y que el Señor Jesús llamó vete a los tuyos. Y por último hemos estudiado el texto de los discípulos de Emaús, ese texto en el que el Señor a los discípulos que marchan defraudados, que están de vuelta de todo, cansados y decepcionados y desengañados de la aventura, les vuelve a nombrar o les vuelve a capacitar para anunciar el Evangelio. Y lo hace por medio de ese diálogo de corazón a corazón, primero interesándose por sus cosas, de que vais andando por el camino, después descifrándoles su vida a través de la Escritura, que hace arder el corazón, y después en ese encuentro pascual, en ese encuentro eucarístico, en el que el Señor se sienta a la cabecera de la mesa y repite su gesto de amor y de entrega. Así los discípulos se ven amados, descubren que la mesa que se convirtió en cruz vuelve a ser mesa y que por lo tanto el proyecto de Jesús mismo está vivo y ya no pueden hacer otra cosa que ir a contar lo que les ha pasado por el camino. Acabábamos con otras dos pequeños textos, los textos de la parábola, muy necesarios para la nueva evangelización de hoy. Esa parábola es del contraste, que nos recuerdan que la semilla crece por sí sola, que la cosa comienza con la semilla más pequeña o con el germen, ¿no? No podemos estar llorando, ¿no?, de que son pocos, de que somos pocos, sino que hay que recordar que el Señor lleva la misión. Y poníamos los ojos al final en esa figura del sembrador de Rochón, ese sembrador que lo único que le importa es sembrar, que no piensa tanto en lo que se ha perdido, sino en el fruto que se da, ¿no? La confianza entonces de ese sembrador que derrocha porque está seguro de la promesa de Dios, de que Dios llevará a cabo su promesa y se dará la cosecha, que yo creo que es algo que debemos recuperar siempre, ahora que estamos hablando tanto y queremos iniciar una nueva evangelización en la Iglesia y en la diócesis. Siempre era el tono sombrío, ¿verdad? Fíjate en el camino, tal, es verdad. Es un camino difícil, hemos visto en los distintos textos por varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, en el texto de los gerasenos, vemos que los habitantes pues le piden a Jesús que se vaya. Jesús no va a ser bien aceptado. Muchas veces las personas que se están lucrando de esta forma de ser de la sociedad no van a aceptar esa nueva evangelización. Muchas personas que estén
digamos, poseídas por el afán de tener, del serse a sí mismos, de vivir para sí mismos, no van a aceptar un anuncio en el que se les va a decir vive para los otros, ¿no? Va a ser un camino difícil porque, como dice Lumen Gentium, la misión de la Iglesia siempre va a ser en pobreza y en persecución, y vamos a tener que superar pues dos escándalos, los dos escándalos que también produjo la evangelización de Jesús. El primero, esa gran misericordia que a veces nos escandaliza de Jesús, ¿no? De que Jesús iba con los publicanos y con los pecadores, ¿no? Tenemos que matar un poco ese hijo mayor de la parábola del padre bueno, que no acepta que el padre perdone a su hijo pequeño, ¿no? Muchas veces encontramos todavía en los cristianos esa cuestión de pues que son malos, es que no se lo merecen, es que... Y eso va a provocar escándalos y tenemos que superarlo. Y también superar ese escándalo que es la pequeñez, que es una ley de la encarnación en la evangelización, ¿no? Jesús comenzó con un grupo germinal, pequeño. Jesús cree en lo pequeño y en lo auténtico. No quiero decir con esto de que no haya que evangelizar a todos, pero sí que es verdad que el Nuevo Testamento nos dice que se va de uno en uno y a todos. Y muchas veces nosotros estamos demasiado preocupados por el número, estamos demasiado preocupados por las cifras, y entonces nos produce escándalo y desánimo. Nos fijamos en eso y decimos somos pocos, no hay jóvenes, no hay niños, nadie nos hace caso, y no nos fijamos en ese sembrador que hay que sembrar, ¿no? Por eso va a haber persecución por fuera, y yo creo que puede haber, y ojalá no lo haya, desaliento y desánimo por dentro. El servicio y la muerte a Dios como ofrenda. Adherirse a los estados y revivir los misterios de Jesús. Creo que la nueva evangelización pasa por volver a descubrir el modelo apostólico. Entonces hay que descubrir el modelo apostólico y a partir de ahí traducirle a nuestros tiempos. La nueva evangelización pasa fundamentalmente por tener experiencia del Señor. Y esa experiencia del Señor se da en la palabra de Dios, se da en la comunidad, o sea, se da en la iglesia, sea cual sea, digamos, la forma de esa comunidad, ya sea un nuevo movimiento, ya sea los grupos de las parroquias, en comunión, evidentemente, pero nadie es cristiano individualmente. Hay que hacer una experiencia verdaderamente de fraternidad, con sus luces y sus sombras. Hay que hacer una experiencia personal de encuentro con el Señor en la oración. Es fundamental. Y una experiencia personal de trabajo con los pobres, de solidaridad con los pobres, sea de la forma que sea, ya sea porque les sirves con tus propias manos, ya sea porque vives en solidaridad con ellos, ya sea porque a lo mejor alguna persona solo puede orar por los pobres, bueno, pues que ore por los pobres, ¿no? Pero los pobres tienen que estar en esta nueva evangelización porque lo estuvieron con el Señor y siempre en la Iglesia la evangelización así que más fruto ha dado ha sido lo que ha unido contemplación y servicio a los pobres, esos grandes movimientos, ¿no? Y sobre todo una experiencia de comunión, ¿no? Y hablo de experiencias, porque quiero decir, todos sabemos el catecismo, o por lo menos lo deberíamos saber, y le enseñamos, y todos sabemos las obras de misericordia, pero hay que hacer experiencias de hacer las obras de misericordia. Hay que hacer experiencias de leer la palabra de Dios. Todos sabemos que orar es hablar con Dios, pero es que hay que hablar con Dios, hay que escuchar a Dios. Entonces hay que proponer experiencias. Y yo creo que ese es el camino. Me venía a la mente